Yo voy a continuar un poco con lo que han empezado Félix y Juan. Yo creo que desde luego, un poco como han comentado ellos, estamos en una situación excepcional. Yo diría una situación de excepción, de forma clara. Y ante un ataque, yo creo que nunca visto a cuestiones que hasta ahora pensábamos que estaban asentadas y que formaban parte de nuestro, digamos que de nuestro bagaje como ciudadanos, etcétera, ¿no? Yo creo que el gobierno del Partido Popular, a raíz de la crisis, ha visto una oportunidad de aplicar un programa de máximos y se están dando una prisa aterradora, si me permitís utilizar el término, para conseguir aplicar ese programa de máximos, intentar cerrar en lo posible o darse toda la prisa posible para llevarlo a cabo. Y desde el punto de vista de la educación, lo que estamos viendo, lo que ellos han comentado y lo que ahora os comento yo, se encuadraría un poco dentro de ese programa de máximos del Partido Popular, ¿no? Que encajaría dentro de un programa de un proyecto de sociedad muy conservador. Y todos sabemos que vivimos en una economía de mercado, pero yo creo que van más allá y que pretenden que también vivamos en una sociedad de mercado, es decir, en el que las personas, nuestros hijos, sean mercancías y que el sistema educativo se encargue un poco de ejercer esa función. Yo, si os parece, os voy a dar un poco una visión lo más rápida posible sobre cuál es el panorama desde el punto de vista, por una parte sindical y por otra parte desde el punto de vista de la movilización, entendiéndolo como movilización social, no solo sindical, sino también como movimientos ciudadanos, etc. Y ver un poco, ante este torrente que se nos ha venido encima, qué es lo que se está intentando hacer. Y dentro de las enormes dificultades que se están teniendo, fundamentalmente porque el Partido Popular dispone de un poder ahora mismo prácticamente total. Dispone de una mayoría absoluta que les permite hacer, y además con una distribución territorial que les permite hacer prácticamente todo lo que quieren hasta ahora mismo. Es una auténtica pisonadora. Entonces, frente a eso, os intentaré resumiros un poco aquí en Huesca qué es lo que se está intentando hacer. Os comentaré un poco más aquí en Huesca desde el punto de vista más local, porque es donde yo trabajo más y donde yo tengo un conocimiento un poco más cercano, ¿no?, de lo que se está haciendo. Respecto de las cuestiones o todo lo que el Partido Popular, tanto en el gobierno de España como en el gobierno de la Comunidad Autónoma, ha llevado a cabo desde el punto de vista de la educación, tanto Félix como Juan han llevado a cabo o han comentado un poco a grandes rasgos lo que se ha hecho. Yo tengo una pequeña lista, porque yo creo que como son tan rápidos, a veces se nos olvida. Una lista breve, o en un tiempo breve, la lista no es breve, pero en un tiempo breve, la lista de ataques furibundos que hemos ido sufriendo. Entonces, fijaros, desde que el Partido Popular llegó al gobierno, aunque también con el gobierno del Partido Socialista habían comenzado los ataques en la enseñanza pública, como también se comentó antes, hemos visto ya cómo han desaparecido más de 1000 puestos de docentes en la enseñanza pública. Hemos visto recortes tremendos en los programas de comedores escolares, además en un contexto social que debería empujar precisamente a lo contrario, a fortalecer los programas, porque nos encontramos en una situación en la que muchas familias están en situaciones de emergencia real. Hemos visto cómo programas, o cómo el programa de comedores escolares se colocaban unos límites de renta absolutamente irracionales y cuyo único objetivo era precisamente no dar las becas, porque se colocaban unos límites de renta imposibles de cumplir. Si cumplías esos límites de renta, prácticamente vivías en la indigencia. Y vimos también como incluso con esos límites tan restrictivos, muchas de las familias que han cumplido los requisitos no recibían las ayudas porque se había agotado antes la dotación presupuestaria que se había dado al proceso. Ha desaparecido el programa de gratuidad de libros y hemos visto cambios constantes en el sistema educativo a golpe de decreto, que es otra de las características de este gobierno, que gobierna por decreto. No hay discusión posible, no hay nada que decir, no hay nada que comentar, no hay nada que consensuar. Aquí se hace lo que yo digo y lo estamos sufriendo permanentemente, todos los días, ¿no? Entonces, fijaros, han aumentado hasta un 20% los alumnos en las aulas, que en infantil, por ejemplo, ahora mismo están en 25, pero que en los colegios son 30 en primaria, 36 en secundaria y pueden llegar a 42 en bachillerato.
han llevado a cabo una elevación de la jornada lectiva. Nos hemos enterado recientemente que el curso próximo estaremos en 21, si no recuerdo mal. Ha habido modificaciones también a la hora de sustituir las bajas. De hecho, no se sustituyen las bajas hasta pasados 10 días. Hemos sufrido una congelación salarial. Se ha suprimido la paga extra de diciembre para todos los funcionarios. Los interinos que hasta ahora cobraban el verano, los interinos que habían trabajado más de 5 meses y medio no lo cobran. Esto habría que añadir que la Administración había firmado un acuerdo en una mesa sectorial que después de forma unilateral rompió y decidió que aquello que se había acordado, es decir, que aquellos interinos que habían trabajado curso completo y que iban a cobrar el verano, se desmarcó, como os digo, unilateralmente del acuerdo. Y no solo eso, sino que ni siquiera convocó a las organizaciones sindicales para comunicarles que eso había sido así. Se permite la contratación de interinos o de docentes hasta por 4 horas lectivas. Incluso el curso pasado hemos visto contratos de 2 horas lectivas. Por eso cuando la Administración dice que en realidad las medidas no fueron tan impactantes desde el punto de vista del empleo, porque el número de empleos que habían desaparecido mienten, porque en realidad no hablan de jornadas laborales completas, sino que hablan de profesores empleados. Claro, si empleas a un profesor por 2 horas, pues como no emplear a mucha gente. Y sobre todo hemos visto también muy recientemente, y más recientemente aún aquí en la provincia, el ataque durísimo al ámbito, a la escuela rural. Lo hemos estado viendo ya el curso pasado en los crash, con las plantillas fundamentalmente. Aquí en Huesca las plantillas de los crash estaban bien dotadas. Teníamos unas plantillas en las que la ratio plantilla, es decir, la cantidad de personas que estaban definitivas en los centros prácticamente era el 100% casi. Es un éxito, porque dotaba a las plantillas de continuidad, que es un elemento muy importante. Bueno, pues eso lo han atacado de una forma durísima. Hemos visto o estamos viendo cómo se están eliminando primeros ciclos de la ESO en centros de educación primaria que tenían primeros ciclos de la ESO para evitar que los alumnos tuvieran que hacer desplazamientos muy largos en edades muy tempranas. Y sobre todo, bueno, y acabamos de ver, como ya acaban de decir, el incremento o el paso dentro de los ciclos formativos de grado superior a ser de pago, en realidad, a tener que pagar por algo que esto era gratuito. Y respecto del bilingüismo, y un poco enlazando con lo que ellos comentaban también, el proyecto está orientado, porque esto forma parte de un proyecto, quiero decir que no es algo improvisado. El proyecto está orientado a favorecer de una forma muy clara un tipo de enseñanza, que es la enseñanza concertada, en detrimento de la enseñanza pública. Las cifras no dejan lugar a las cifras no dejan lugar a dudas, y los acontecimientos o los hechos no pueden más que darnos la razón. Fijaros, todos los programas y todas las medidas que se están llevando a cabo sistemáticamente perjudican a la enseñanza pública y favorecen a la enseñanza concertada, todos. El programa de bilingüismo es un ejemplo. El programa de bilingüismo hasta ahora era un programa, aquí en Aragón existían diferentes modelos de programas de bilingüismo, pero el bilingüismo se entendía como un elemento equilibrador, o como un elemento que fuera capaz de fomentar la equidad dentro de los sistemas educativos. Es decir, que los programas de bilingüismo se daban a aquellos centros que tenían más dificultades, y de esa forma se intentaba compensar o equilibrar algunas de esas diferencias, ¿no? Eran centros o eran programas que yo creo que se les podía dar ese nombre porque tenían un carácter global. Se contrataba auxiliar nativo, comenzaban en infantil en los centros en los que se implantaba el programa bilingüe. Tenías que impartir unas materias determinadas, es decir, que el programa tenía una serie de normas específicas que yo creo que debe contener